mi casa de ensueño, construida con mi propio dinero. Construir mi casa soñada con mi propio dinero fue el mayor logro de mi vida. Fue el resultado de años de trabajo incansable, lleno de sacrificios y determinación. Nunca imaginé que mis suegros intentarían arrebatármela, pero no permitiré que eso suceda. Pase lo que pase, lucharé por lo que es mío, aunque me cueste todo. Me llamo Juniper y me casé a los 33 años. El matrimonio nunca fue algo en lo que pensara mucho, pero al ver que la gente a mi alrededor se estaba asentando, decidí intentarlo. Comencé a salir con alguien, pensando que la vida sería más fácil con una pareja. Viéndolo en retrospectiva, no fue la mejor razón para casarme. Mi esposo se llama Ambrose. Nos conocimos en una cita grupal cuando yo tenía 30 años. En ese momento, trabajaba para una empresa extranjera con un ingreso estable, mientras que Ambrose trabajaba en un supermercado. La diferencia en nuestros sueldos era considerable, y su trabajo era exigente, pero como no teníamos hijos y yo ganaba lo suficiente para mantenernos, nunca tuvimos problemas económicos. Respetábamos el trabajo del otro y llevábamos una vida tranquila, excepto por un gran problema. El mayor conflicto en mi matrimonio fue el maltrato que sufrí por parte de mi suegra y mi cuñada. Como vivíamos cerca de ellas, me invitaban seguido a su casa, sobre todo en mis días de descanso. Como recién casada, me costaba negarme. Cada vez que íbamos, mi suegra me ponía a hacer tareas de inmediato. Oh, por fin llegaste, haznos un té, y cuando termines, limpia el segundo piso. Antes de que terminara de preparar el té, mi cuñada se metía en la conversación. Yo quiero té negro, y ya que vas a salir, tráeme unos dulces de la tienda. No podía evitar preguntarme, ¿por qué yo tenía que hacerles los mandados? ¿No podían ponerse de acuerdo y pedir lo mismo? Quería negarme, pero al final, aceptaba. Era la familia de mi esposo y no quería problemas. Además, era solo 1 o 2 veces al mes. Pensé que mientras siguiera el juego, todo estaría en paz. Pero con el tiempo, sus exigencias se volvieron insoportables. Un día, mi suegra me llamó con una expresión seria. Algo en mi interior me advirtió que no sería una buena conversación. Juniper, ¿podemos hablar?, preguntó. Respondí con cortesía. Claro, ¿de qué se trata? Tal como sospechaba, fue directo al punto. Este mes estamos pasando por un mal momento económico. ¿Nos puedes prestar $1,000? Preguntó, como si fuera lo más normal del mundo. Me quedé sorprendida. Lo siento, pero no puedo prestarles tanto. Ya les di $500 el mes pasado, ¿recuerdas? En esa ocasión, me pidieron dinero supuestamente para los gastos médicos de mi suegro, pero nunca vi ninguna prueba de su enfermedad, y tenía la fuerte sospecha de que el dinero se había usado para otra cosa. Pero eso fue para las cuentas del hospital, esta vez es para los gastos de la casa. De verdad estamos batallando. Ayúdanos, por favor, insistió, con un tono dulce pero manipulador. Me mantuve firme. Lo siento, pero no puedo darles más dinero. Mi esposo, en lugar de apoyarme, se metió en la conversación. Vamos, Juniper, tú ganas más que yo, ¿no? Y además, acabas de recibir tu bono de verano. ¿Qué te cuesta ayudarlos? En cuanto mencionó mi bono, los ojos de mi suegra brillaron. ¿Recibiste un bono? ¿Y aún así te niegas a ayudar a la familia?, me reprochó. Me negué a sentirme culpable. Sí, recibí un bono, y lo ahorré para algo importante, nuestra casa, afirmé con seguridad. Desde niña, había soñado con tener mi propia casa, un espacio diseñado a mi gusto y comodidad. Ese sueño fue lo que me motivó a ahorrar y evitar gastos innecesarios. Que tuviera dinero extra no significaba que se los debía a ellos. A pesar de sus quejas, no cedí. Mi suegra siguió insistiendo, pero me mantuve firme y finalmente nos fuimos de su casa. En el camino de regreso, no pude contener mi frustración. ¿Por qué yo tengo que hacerme cargo de todo? Si tu mamá necesita dinero, ¿por qué no te lo pide a ti?, le pregunté a mi esposo. Suspiró, visiblemente molesto. Tú ganas más que yo, es lógico que tú ayudes. Pero ella cree que tú ganas más dinero, no yo. No es raro que me lo pida a mí en lugar de a ti, argumenté. Deja de quejarte y hazlo, respondió con frialdad. Su indiferencia me enfureció, pero en vez de gritarle, tomé una decisión. A partir de ahora, ya no ayudaré más. El mes pasado me mintió sobre la salud de tu papá. Si necesita dinero, que te lo pida a ti. Mi esposo chasqueó la lengua y guardó silencio. Sabía por qué, nunca tenía el valor de enfrentar estos problemas. No era la primera vez que mi suegra pedía dinero con excusas falsas. Este mes estamos justos. ¿Puedes prestarnos $500?
Tu papá quizá necesite ser hospitalizado. Envíanos $1,000. Cada vez, me negaba, y cada vez, mi esposo me llamaba egoísta, pero lo ignoré. No iba a permitir que mis ahorros fueran drenados por sus demandas interminables. Después de años de planificación y esfuerzo, finalmente reuní lo suficiente para el pago inicial de mi casa soñada. Como era mi decisión, asumí toda la responsabilidad financiera. Pasé dificultades al inicio de mi carrera, pero mi perseverancia dio frutos. La satisfacción era indescriptible. Antes de que comenzara la construcción, mi esposo dejó en claro su postura. Espero que sepas que no voy a aportar ni un centavo, me dijo. Está bien, Ambrose, respondí con calma. Este es mi sueño y ahorré para ello. No tienes que preocuparte por los gastos. Su situación económica había empeorado. El supermercado donde trabajaba estaba en crisis y le habían reducido el sueldo. Incluso dejó de aportar para los gastos de la casa. Mientras tanto, mi sueño se estaba volviendo realidad. A medida que terminaban los últimos detalles, no podía contener mi emoción. Imaginaba los muebles, la distribución, la calidez de un hogar que realmente sería mío. Pero no tenía idea de que la verdadera batalla apenas estaba por comenzar. Para mi sorpresa, disfruté el proceso de construir mi casa, a pesar de que normalmente sería una fuente de estrés. Para evitar las constantes invitaciones de mis suegros, empecé a usar mis reuniones con la constructora como excusa. Con el tiempo, mi esposo comenzó a visitarlos solo con más frecuencia, y sentí un gran alivio. Finalmente, el momento por el que había trabajado tanto llegó. Mi casa de ensueño estaba terminada. Era todo lo que siempre había querido, un reflejo de mi esfuerzo y perseverancia. Nos mudaríamos el fin de semana cuando, de repente, mi esposo sugirió: ¿por qué no pedimos sushi caro para celebrar este fin de semana? Levanté una ceja. ¿Sushi caro? Pero nos estamos mudando este fin de semana. Se rió. Bueno, mi mamá vendrá a nuestra nueva casa. No podemos simplemente ignorarla, ¿o sí? Sus palabras me tomaron por sorpresa. ¿Tu mamá? ¿Qué quieres decir? Nadie me dijo nada sobre su visita, y este fin de semana ya tenemos demasiado trabajo con la mudanza. Con un encogimiento de hombros, respondió: no se trata solo de nosotros. Considéralo un regalo de inauguración para mi mamá. Como vamos a vivir todos juntos, deberíamos empezar con el pie derecho, ¿no crees? Mi corazón se hundió. ¿De qué estás hablando? Sonrió como si fuera lo más normal del mundo. La nueva casa es para nosotros, y para mi mamá. Ella vivirá con nosotros. Sentí que la rabia comenzaba a invadirme. ¿Este tipo habla en serio? ¿Esperas que viva con tu madre en la casa que yo pagué? Pregunté, alzando la voz. Algo dentro de mí hizo clic, y respondí con firmeza. No digas tonterías. ¿Quién te dio el derecho de decidir eso? ¿Esta es nuestra casa? No, es mi casa. La construí con mi dinero y no permitiré que nadie se mude sin mi consentimiento. Pero en lugar de entender, mi esposo simplemente se burló. Soy el hijo mayor. Es natural que la familia viva junta. Esa fue la gota que derramó el vaso. No contribuiste con un solo centavo para esta casa y aún así crees que tienes derecho a decidir. ¿Solo porque eres el hombre de la casa? De ninguna manera. Se enderezó, tratando de aparentar autoridad. Basta, cálmate. Tú fuiste la que se casó conmigo, así que piensa bien antes de hablar, dijo antes de salir furioso. ¿Calmarme? Esa frase debería decirla yo, grité detrás de él. En ese momento, ya no me importaba que hubiéramos discutido, solo tenía clara una cosa: no permitiría que su familia se apoderara de mi casa. Al día siguiente, regresó con una actitud engreída. Entonces, ¿ya lo pensaste bien? Crucé los brazos. ¿Pensar qué exactamente? Se burló. Si te niegas a vivir con mi familia, entonces me divorciaré de ti. Casi solté una carcajada. ¿De verdad cree que me tiene acorralada? Me miró con confianza, como si esperara que le rogara que no lo hiciera. Piensa bien en tu posición, agregó antes de salir nuevamente. Pero para mí, esto no era una pérdida, sino una oportunidad. El día de la mudanza llegó, y pasé todo el día instalándome en mi hermosa casa. Justo cuando estaba desempacando, sonó el timbre. Miré el intercomunicador y vi a mi esposo afuera, con toda su familia. Su madre, su hermana e incluso su padre estaban detrás de él. «Ábreme ya», exigió. Con voz tranquila, pregunté: ¿puedo saber quién es? Su cara se torció de ira. ¿De qué hablas? Soy yo. Apresúrate y abre la puerta. El camión de mudanza llegará pronto. Fruncí el ceño. ¿Camión de mudanza?
Ya terminamos de mudar todo. ¿Estás seguro de que tienes la dirección correcta? Golpeó la puerta con el puño. Deja de jugar, abre o romperé la ventana. Al darme cuenta de que no se detendría, tomé mi teléfono con calma y marqué el número de la policía. Hola, mi exesposo y su familia están causando disturbios afuera de mi casa. ¿Pueden enviar ayuda? En cuestión de minutos, llegó una patrulla, justo cuando mi esposo y su familia comenzaron a causar daños reales. Los oficiales intervinieron y los arrestaron en el acto. Mientras se los llevaban, mi esposo protestó. Soy el dueño de esta casa, solo es una pequeña discusión con mi esposa. Crucé los brazos y sonreí. Corrección, la casa está a mi nombre, Y, por cierto, ahora eres mi exesposo. Parpadeó, confundido. ¿Qué? No estamos divorciados. Levanté una ceja. ¿No fuiste tú quien exigió el divorcio? Pues lo acepto. Su expresión cambió por completo, como si jamás hubiera imaginado que realmente lo tomaría en serio. Al final, mi exesposo y su familia fueron acusados de daños a la propiedad y alteración del orden público. Me aseguré de que pagaran la reparación de la ventana rota. Lo más irónico, ya habían terminado el contrato de arrendamiento de su departamento, asumiendo que se mudarían conmigo. Ahora, sin un lugar a donde ir, quedaron varados con sus maletas. Desesperado, mi exmarido suplicó: por favor, no tenemos donde quedarnos, solo por ahora, déjanos entrar. Le sonreí amablemente. Pero ahora somos extraños. ¿Por qué dejaría entrar a extraños en mi casa? Su madre y su hermana comenzaron a insultarme. ¿Cómo puedes ser tan cruel? ¿Qué clase de persona abandona a su familia en un momento de necesidad? Las miré con indiferencia. ¿Familia? No recuerdo ser parte de la suya. Con eso, corté todo vínculo con ellos para siempre. ¿Y ellos? Ahora viven en un departamento diminuto, apenas sobreviviendo con la pequeña pensión de mi suegro y el trabajo de medio tiempo de mi excuñada. Sin mi apoyo económico, apenas pueden salir adelante. El karma es dulce. Mientras tanto, invité a mis padres a vivir conmigo en mi espaciosa casa nueva. Un día, una amiga me preguntó: «Wow, ¿de verdad vives con tus papás ahora?». Sonreí. Por supuesto, la casa es demasiado grande solo para mí. Además, esta es mi manera de agradecerles por haberme apoyado en todo. Algunas personas pensaron que era una lástima que me divorciara justo después de construir mi casa soñada. Pero para mí, no había mayor felicidad que tener a mis padres a mi lado. Si me hubiera quedado casada, habría estado atrapada en una vida miserable, tratada como una sirvienta en mi propia casa. Comparado con eso, el divorcio no fue nada. No me arrepiento. De ahora en adelante, atesoraré cada momento, por mí y por mis padres. Gracias por ver, nos vemos en el próximo vídeo, no se lo pierdan. Me llamo Liv, trabajo como enfermera en el hospital. Mi esposo, Ilaiche, y yo estamos a punto de celebrar nuestro 5º aniversario de bodas. Trabajo a tiempo completo como enfermera y gano un ingreso decente. Sin embargo, hace 2 años, Ilaiche tuvo una disputa sobre un aumento de capital en la empresa donde estaba a punto de ser ascendido y terminó siendo despedido. Luego trabajó a medio tiempo en un supermercado en un pueblo vecino hasta que, hace 6 meses, consiguió un puesto de tiempo completo. Aunque ahora tiene un trabajo de tiempo completo, su salario mensual no es particularmente alto y nuestra vida está lejos de ser acomodada. Desde que Ilaiche fue despedido, lo he estado apoyando con mi único ingreso durante los 2 meses que estuvo desempleado, a pesar de que su despido fue consecuencia de sus propias acciones. Nunca pareció asumir la culpa y continuó con su hábito diario de tomar cerveza sin siquiera optar por una versión con menos alcohol. Le he mencionado varias veces que deberíamos ahorrar dinero y ajustar un poco nuestro presupuesto, pero siempre responde con una actitud demasiado optimista. Liv, tú ganas lo suficiente, así que no debería haber problema, ¿verdad? Además, todavía tenemos ahorros. Ambos creíamos que nuestros ahorros seguían intactos. Es cierto que teníamos ahorros, pero eso fue hace años. Usamos la mayor parte de ellos como enganche para nuestra casa, que construimos un año después de casarnos. Aún nos quedan más de 25 años por pagar en la hipoteca. Luego, Ilaiche tuvo problemas en el trabajo y fue despedido. Honestamente, me preocupé por nuestro futuro como pareja, pero Ilaiche simplemente asumió que, como soy enfermera, seguiría ganando dinero y continuó con su estilo de vida sin cambios. Ahora que es empleado de nuevo, aunque su salario no es alto, al menos recibe un ingreso fijo. Últimamente, mi vida también ha sido un poco más estable. Un día, durante mi descanso en el trabajo, abrí mi celular y vi un mensaje de Ilaiche.
Mamá se cayó de las escaleras y se lastimó. Le será difícil llevar una vida normal por un tiempo. Preocupada, llamé a mi suegra. Para mi sorpresa, me regañó. ¿Para qué llamas? Si realmente te preocupas, ven a verla en persona. Parece que Ilaiche también había recibido el mensaje porque, cuando regresé a casa, me reprendió severamente. Así que llamaste a mi madre. Si fueras una nuera normal, habrías ido a verla de inmediato. ¿Qué es más importante, tu trabajo o tu deber como nuera? Pensé que no era una situación de vida o muerte, pero discutir con Ilaiche en momentos así no servía de nada, así que me disculpé sinceramente. Lo siento, mañana tengo el día libre, así que iré a ver a tu mamá. Por supuesto que lo harás. Asegúrate de atender sus necesidades diarias, ¿ok? ¿Quién se cree que es? Si tanto le importa, ¿por qué no la cuida él mismo? Aunque pensé eso, terminé aceptando a regañadientes su petición. Al día siguiente, cuando fui a la casa de mi suegra, me encontré con que ya tenía una cuidadora. Parece que, si lo solicitaba, podía recibir asistencia gratuita mientras se recuperaba. Cuando llegué, me dijo, no necesito tu ayuda, aquí hay una cuidadora amable que me atiende, y prácticamente me echó de la casa. Para colmo, Ilaiche sabía que había una cuidadora. Cuando le dije, bueno, entonces supongo que no tenía por qué venir, me respondió. Era obvio que quería que mi mamá sintiera que la apoyabas. Eso es lo que te falta. Sus palabras me hirieron y me sentí furiosa por su comentario. No pude evitar enojarme. Deja de decir lo que se te antoje. Yo también tengo un trabajo. ¿Tienes idea de cómo me sentí cuando renunciaste sin siquiera consultarme? Le grité. Él solo respondió con indiferencia. ¿Por qué te enojas tanto? Y se fue a su cuarto. A partir de ese día, Ilaiche empezó a tratarme como si fuera invisible y comenzó a visitar la casa de su madre con frecuencia. Entre semana volvía a casa después del trabajo, pero en sus días libres iba con su madre todos los días. Supongo que prefería escapar a la casa de su madre, donde había una cuidadora, en lugar de quedarse en casa y ayudar con las tareas domésticas. Después de soportar esta situación durante unos 3 meses, un día, de repente, Ilaiche se acercó como si nada hubiera pasado y me preguntó, Liv, ¿cuándo vas a renunciar a tu trabajo? ¿Renunciar a mi trabajo? Me sorprendió porque nunca habíamos hablado de eso. Nunca he mencionado que quiera renunciar. De hecho, me gusta mi trabajo y ni siquiera lo he considerado. Pero no puedes hacerlo para siempre, ¿verdad? Además, mi mamá está en la condición en la que está. Si necesita más cuidados, te tocará a ti encargarte de ella, Liv, dijo como si fuera lo más normal del mundo. Espera un momento, nunca hablamos de esto. Además, tú dijiste que nunca se me pediría cuidar de tu mamá. Lo prometiste antes de casarnos. En aquel entonces, le dije que no quería ser ama de casa ni vivir con mis suegros. Él me respondió, nunca te obligaría a hacer algo que no quieras por mi familia. Sé que amas tu trabajo, y está bien que trabajes cuanto quieras. Quiero que te cases conmigo. ¿Fueron solo mentiras sus palabras? Lo dije en voz alta y él respondió, no esperaba que mi mamá se lastimara, así que no se puede evitar, ¿o qué? ¿Quieres que renuncie a mi trabajo para cuidarla? ¿Estás bien con mantenerme a mí y a mi mamá? Dijo con indignación. Eso es otra historia. Además, si dejo mi trabajo, nuestra economía se verá afectada. Es imposible, me defendí. Honestamente, gano más dinero que Ilaiche, y sería más fácil si él dejara su trabajo en lugar de que lo hiciera yo. Pero incluso cuando estuvo desempleado, su actitud fue arrogante. Si dejara mi trabajo y cuidara de mi suegra, seguramente diría cosas como, estoy cuidando de mi madre. A diferencia de ti, es más difícil que un trabajo normal, deberías respetarme. Si no quieres hacerlo, entonces divorciémonos, sentenció. Me sentí frustrada y sin saber qué hacer, me quedé sin palabras. ¿De qué hablas? ¿Lo dices en serio? Pregunté. Ilaiche sonrió y agregó, no tengo confianza en seguir con una esposa que no valora a mi familia. Estoy considerando seriamente el divorcio. Espera. No tenemos que llegar al divorcio tan rápido. Si lo pensamos bien, podríamos encontrar otra solución. Intenté razonar. Ilaiche respondió. Entonces haz algo con tu trabajo. No tienes que renunciar. Solo reduce tus horas o algo. Por el bien de mi madre. Debes cumplir tu papel como una esposa de verdad. Gritó. Está bien, cálmate. Volvamos a hablarlo con tranquilidad. Le dije, y programamos una conversación más calmada. Para ser honesta, ya estaba preparada para el divorcio, pero amaba la casa que construimos juntos después de casarnos. Siempre había sido mi sueño, y no quería perderla. Además, solo llevábamos 5 años de casados. ¿Realmente valía la pena terminar todo por esto?
Eso pensé, aunque con cierta resignación. Decidí aceptar la sugerencia de Ilaiche. Había estado trabajando tiempo completo 5 días a la semana, pero reduje mi horario a 4 días y pasé de jornada completa a medio tiempo. Mis compañeros de trabajo expresaron su decepción, pero la persona más decepcionada fui yo. Tuve que alejarme de un trabajo que amaba, pero para mantener mi relación con mi esposo, tuve que aguantar. Con esa determinación, comencé a cuidar de mi suegra. A partir de entonces, empecé a visitar la casa de mi suegra, y desde el primer día, su actitud fue terrible, probablemente porque los cuidadores dejaron de venir en cuanto yo empecé. Mi suegra no dejó de quejarse. Todavía no sabes hacer nada, la comida ni siquiera está rica. ¿De verdad tienes la intención de cuidarme? A pesar de mis esfuerzos sinceros por atenderla, continuó criticándome. De vez en cuando mi esposo venía a casa de su madre después del trabajo, se reía con ella mientras yo me esforzaba por atenderla. Eres realmente torpe, ¿no? ¿Me habré casado con la esposa equivocada? Perdón, mamá, por esta no era tan inútil, dijo él, y ambos rieron a carcajadas. Yo estaba sacrificando mi amado trabajo para hacer todo esto, pero pensé que si les respondía, las cosas solo se volverían en mi contra. Lo entendí perfectamente, así que no dije nada. Hasta que un día, algo sucedió. Mi suegra estaba tomando una siesta en la sala, así que decidí limpiar su habitación, algo que no hacía desde hace tiempo. Al entrar, noté unos documentos sobre un escritorio pequeño, aunque pensé que no debía verlos. La curiosidad me ganó y no pude evitar echar un vistazo. Para mi sorpresa, descubrí que las piernas de mi suegra ya se habían recuperado considerablemente y que podía llevar una vida normal. Los documentos indicaban que, debido a eso, el contrato con el cuidador, quien había sido enviado gratuitamente, había terminado el mes pasado. ¿Qué es esto? ¿Qué significa? Sentí un enorme resentimiento hacia mi esposo y mi suegra. Me decían, no podemos molestar a otros, eres familia, así que muestra algo de cariño, pero en realidad, no era por una razón noble, simplemente, como ya no podían recibir un cuidador gratuito, buscaron a alguien más para hacer el trabajo. Yo. ¿Qué es esto? No soy una simple sirvienta. Mi enojo creció sin control. En ese momento, algo dentro de mí se rompió. ¿Para qué había estado esforzándome tanto? Todo parecía inútil. Mi suegra había fingido que aún no se recuperaba solo para seguir teniéndome como su criada, y mi esposo debía saberlo. Por eso quería que dejara mi trabajo lo antes posible. Pensando en eso, todo me pareció absurdo. De repente, recordé cuando mi esposo mencionó el divorcio, así que me aseguré de retirar exactamente la mitad del dinero de nuestra cuenta conjunta y lo transferí a mi cuenta personal. Desafortunadamente, ese día mi esposo iba a venir a casa de su madre. Decidí que la última cena sería excepcionalmente lujosa. Fui de compras y regresé a la casa de mi suegra. Cuando volví, mi suegra ya había despertado de su siesta. ¿Dónde estabas? ¿Dejando sola a tu suegra discapacitada?, se quejó. A pesar de que ya estaba recuperada, simplemente sonreí y respondí. Salí a comprar ingredientes para la cena. Mi suegra siguió murmurando, pero la ignoré y comencé a cocinar. Decidí preparar el platillo favorito de mi esposo, estofado de res. Unas horas después, mi esposo regresó del trabajo. Ah, qué cansado estoy. Hoy toca estofado de res. Genial, dijo emocionado mientras se sentaba a la mesa. Serví la cena frente a mi suegra y mi esposo. Se ve bastante bien. Me pregunto si realmente sabe rico, comentó mi esposo a su madre. Bueno, para lo que suele hacer, está bastante decente. Pruébalo, mamá, respondió ella. Eran tan irrespetuosos, pero sabiendo que esta era la última vez, me sentí extrañamente relajada. ¿Puedo decir algo?, pregunté. Cuando iba a hablar, mi esposo me interrumpió. Liv, a partir del próximo mes, viviremos en esta casa con mi mamá. ¿Qué? No puede ser, exclamé. Considerando la condición de mamá, sería más tranquilo vivir juntos, ¿no crees? Es un desperdicio seguir pagando la hipoteca de nuestra casa, así que decidimos venderla y mudarnos con mamá, dijo con toda naturalidad. Llegué al límite. Haz lo que quieras, yo no viviré aquí. ¿De qué hablas? Como mi esposa, debes seguir cuidando a mi mamá, dijo con una sonrisa arrogante. En respuesta, le devolví la misma sonrisa burlona. ¿Esposa? ¿De quién hablas? Estamos divorciándonos, ¿recuerdas? Mi esposo se quedó boquiabierto y mi suegra dejó caer el brócoli que tenía en el tenedor. Ante su confusión, les expliqué. ¿Recuerdan cuando mencionaste el divorcio? Pues hagámoslo. Ah, y por cierto, ya retiré exactamente la mitad de nuestros ahorros.
Mañana empacaré la casa y regresaré a casa de mis padres. Dicho esto, me quité el delantal y comencé a prepararme para irme. Entonces, mi esposo gritó desesperado. Espera un momento, no puedes decidir eso por tu cuenta. ¿Decidir por mi cuenta? ¿Sin tu permiso? ¿Quién fue el primero en mencionar el divorcio? Además, fuiste tú quien dijo que no podíamos seguir como pareja, ¿verdad? Mi esposo se puso pálido y agachó la cabeza. Pero eso no significa que tuvieras que apresurarte. ¿Piensas abandonarme? ¿Y qué hay de mi pierna?, intervino mi suegra. Como ella también quería manipularme, le pregunté directamente. Tu pierna ya está bien, ¿cierto? Mi suegra se quedó helada. Vi unos documentos en tu cuarto. Suegra, parece que tu recuperación ha avanzado mucho. Eso es una gran noticia. A medida que hablaba, el rostro de mi suegra se iba poniendo cada vez más pálido. Por favor, Liv, me equivoqué, perdóname, mi esposo suplicó varias veces. Pero simplemente les dije adiós y me fui de la casa de mi suegra. Regresé a la casa donde mi esposo y yo habíamos vivido, empaqué todas mis cosas, las cargué en mi auto y manejé hasta la casa de mis padres. Esa casa, que alguna vez no quise dejar ir, de repente ya no me parecía tan importante, se sentía como una traición, aunque la construimos con tantas ilusiones. Esos sentimientos me invadieron. Al final, tuve que pasar tanto tiempo en la casa de mi suegra, que mi apego a nuestra casa desapareció. ¿Está bien sentirme así? Con esos pensamientos, volví a casa de mis padres. Incluso después de regresar, recibí incontables llamadas de mi esposo y mi suegra, pero las ignoré todas. A través de un abogado, reclamé la mitad de lo que se obtuvo de la venta de la casa. Sin embargo, parece que el monto fue menor de lo que mi esposo esperaba, y ahora lleva una vida desesperada. Por otro lado, yo pude volver a mi amado trabajo a tiempo completo y encontrar felicidad en cada día. De ahora en adelante, quiero que mi trabajo y mi tranquilidad estén siempre conmigo, sin importar mi repentino regreso a la vida de soltera tras el divorcio. Gracias por ver, nos vemos en el próximo video. Quédense atentos.